Según el primer informe ICOVID del año, los casos nuevos de coronavirus en Chile aumentaron un 68%, gran parte de ellos por la propagación de la variante Omicron. Tarapacá, Magallanes, Arica y Parinacota y Antofagasta están entre las regiones más críticas. Vamos a hablar sobre el escenario sanitario. Para eso estamos con la ex subsecretaria de Redes Asistenciales, decana de la Facultad de Salud de la Universidad Santo Tomás, Gisela Alarcón. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos están escuchando y mirando. Sí, gracias por acompañarnos, Gisela. Y quiero partir por un contexto general y a ir a los distintos temas que día a día comentamos acá en el canal sobre la situación sanitaria. Y muchas veces para entregar información también de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que hay que hacer, aunque muchos lo den por sentado, digamos. Pero claramente la variante Omicron se ha posado, se nota desde los nuevos contagios, más de 14.000. Ayer una baja bien leve, pero también mucho depende del día en que se entregue el informe del Ministerio de Salud, los casos activos. ¿Hay preocupación con respecto a lo que podría pasar en las próximas semanas y en marzo, luego de las vacaciones, Gisela? Sí, probablemente más que la preocupación sobre marzo, en la que ya esperaríamos que haya un descenso de este pic, porque es un pic que sube muy rápido, que no es prácticamente una curva, es una pendiente muy recta. También baja rápidamente el pic, pero yo quisiera tomar sus primeras palabras respecto a la preocupación hoy día. Y claramente Omicron se ha apoderado, ¿verdad?, del mundo en muchas regiones. Hoy día todas las regiones del mundo están en alza en número de contagios y número de fallecimientos, excepto África. Y América Latina no está exento de ello, y nosotros como país estamos mirando esta alza de contagios particularmente, y afortunadamente no se ha reflejado en la misma proporción en el número de hospitalizaciones y en el número de fallecimientos. Y esto viene a entregar nuevamente más evidencia respecto a la protección que nos confiere la vacuna y los refuerzos, en este caso particularmente. Sin duda que Omicron es una variante que es la que más se aleja, ya lo habíamos mencionado, de la variante original, que tiene un número de mutaciones muy significativo, que además aumentó su transmisibilidad en forma muy importante. El tiempo en el que se doblan los casos en los diferentes países ha incrementado en forma muy importante. Así también el cuadro clínico suele ser más breve, pero claramente se ha evidenciado una situación distinta, porque encuentra a un mundo que está en general más vacunado, que si bien todavía no tenemos las coberturas universales de vacunación que quisiéramos, está más vacunado que las variantes anteriores, y particularmente en nuestro país encuentra en ese sentido una situación más favorable para las personas. Pero acá, Nicolás, hay un llamado de atención nuevamente a la comunicación de riesgo que estamos entregando, porque aquello que acabo de decir no debe ser motivo para bajar la guardia, para descuidarse, porque esto no significa que por estar vacunados estemos libres de situaciones complejas. Claro, eso es súper importante y quería ir justamente a ese tema, Gisela, la comunicación de riesgo, porque a ver, si uno hiciera, digamos, epidemiología ficción y considerara lo que es Omicron sin la vacuna, y nos quedamos solamente en Chile con los porcentajes de vacunación y ya con lo que es la segunda dosis de refuerzo en este caso, la situación, uno tomando desde afuera, digamos, y la experiencia, diría, sería aún más crítica. ¿Y por qué digo crítica? Porque igualmente es muy compleja la situación y se va generando, y eso es lo que hemos comentado también con varios expertos y expertas, una sensación de falsa seguridad que es tan complicada y tan mal acompañante, digamos, para una pandemia como esta, digamos. Eso puede generar la vacuna, por un lado, que bueno, nos permite tener una tendencia de 400 ingresados en la UCI, ojalá no fuera ninguno, digamos, pero es bastante una tendencia que se mantiene, y también el número de fallecidos, pero de todas maneras eso puede generar un relajo, ¿no? Y eso se nota también en esta época de vacaciones, me imagino. Absolutamente, ese es el riesgo, es el bajar la guardia y tener una percepción de que no nos va a pasar nada. Es el peor acompañante en este minuto, en esta ruta que estamos transitando aún en una pandemia que lleva más de 2 años en el mundo. Y aquí yo quisiera hacer 4 puntos, particularmente sobre por qué nos da lo mismo contagiarse de COVID hoy día, porque está un poco la sensación en el ambiente, ¿no?, de que si me contagio voy a tener inmunidad,
o este es un resfrío común prácticamente, ya no me va a pasar nada. Casi algunos temerariamente dicen, estoy vacunado, me puedo contagiar. Hoy día todavía hay una población que está muy vulnerable al virus, ¿eh? Y estamos hablando no solamente de pacientes mayores, de inmunocomprometidos, también de la misma población que no está vacunada, y también de pacientes con enfermedades crónicas. Recordemos los porcentajes de obesidad que hay en nuestro país, de diabetes, de hipertensión, y el grupo de pacientes vulnerables sigue siendo un grupo de pacientes vulnerables. Es cierto que la vacuna, particularmente en Chile, ha mostrado, y con los boosters, vuelvo a insistir, una disminución y una diferencia en hospitalizaciones y en fallecimiento, pero brutal, que es una muy buena evidencia para que las personas que no se han vacunado vayan a vacunarse. Pero eso no significa que toda la población esté libre de riesgo y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos. Lo segundo es que todavía no sabemos qué efectos van a quedar en términos de lo que se ha llamado el post-COVID o el long COVID o la situación de COVID persistente. Hoy día sabemos que con las variantes previas tenemos aproximadamente, se ha calculado entre un 15% o 1 de cada 6 personas que han tenido COVID quedan con alguna condición post-COVID. Significa problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas mentales, de diferente índole. No sabemos qué va a ocurrir con esto. Puede ser un simple resfrío para la persona en el momento, pero las secuelas a futuro no las conocemos. Por lo tanto, yo no expondría ni me expondría al contagio del virus si lo puedo evitar. En tercer lugar, tenemos una población que sigue siendo muy vulnerable, que son los niños. Hoy día lo que estamos viendo a nivel internacional, por lo menos, es que las hospitalizaciones, particularmente, por ejemplo, tenemos las cifras de Estados Unidos y de Europa, este desacople que ha habido entre número de casos y hospitalizaciones que están claros en los adultos y particularmente en los vacunados, no se ve en los niños. En los niños, el aumento del PIC ha seguido un aumento de hospitalizaciones. Ahí tenemos una población que no se puede vacunar antes de los 3 años. También se ha hablado de que la inmunidad natural de los niños no lo protege contra Omicron, así como los protegía contra Delta. Entonces, hay una población ahí vulnerable y yo llamo entonces a los padres a vacunarse para que sus hijos que no pueden vacunarse efectivamente no contraigan este virus. Y por último, hay una situación que tenemos que cuidar y que ya nos está pasando en Chile, Nicolás, que es la sobresaturación de la red asistencial. Y esto tiene que ver con que no solamente hay un aumento de la demanda sobre, por ejemplo, la atención primaria de salud, sino que también hay una disminución de la oferta en términos de que el personal de salud, los equipos de salud se han contagiado, están enfermos. En la medida que nosotros tengamos más población de los equipos de salud enfermos y contagiados, no vamos a poder entregar toda la atención que requieren las personas. También tenemos déficit de insumos para hacer PCR en el momento adecuado y oportuno. Entonces, todo eso va generando finalmente que aunque el virus no fuera en un paciente particular demasiado agresivo, el no tener las condiciones de contexto, el no haber un personal de salud capacitado, el no tener los insumos, sobresatura la red y también eso significa al final peores desenlaces para los propios pacientes. Entonces, no da lo mismo contagiarse que no contagiarse. Este no es un simple resfrío común y a tomar todas las medidas, tanto la autoridad sanitaria, yo ahí haría un llamado a la autoridad sanitaria para efectivamente hacer cumplir las medidas que se han indicado y resguardar a las personas más vulnerables y a las propias personas para que usemos bien nuestra mascarilla, la usemos todas las veces que se debe usar, nos protejamos correctamente, respetemos los aforos y nos vayamos a vacunar a aquellos que todavía no lo han hecho. Son puntos clave, están todas las herramientas para poder cuidarse, pero de todas maneras esto está muy presente. Doctora, en ese escenario quiero llevarla, usted mencionaba la autoridad sanitaria, y cuál es su evaluación del cambio en la estrategia de trazabilidad. Me voy a quedar solamente en ese punto, de contactos estrechos a alerta COVID, a la autotrazabilidad, que es cuando la persona tiene un PCR positivo y tiene que notificar él personalmente a sus contactos estrechos y estos finalmente son contactos estrechos, pero se llama alerta COVID. Tienen que hacer la precaución hasta un PCR. ¿Qué le parece eso? La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, explicaba ya varias veces, especialmente la semana pasada, que si consideramos un promedio, digamos, de 14.000 nuevos contagios, uno podría estar hablando de 56.000 contactos estrechos, por lo cual la trazabilidad desde la Seremía se hace bastante difícil, compleja y hasta inviable.
Sí, la verdad que cuando uno mira las luces y sombras del manejo de la pandemia desde la autoridad sanitaria y desde las autoridades de gobierno, en realidad, porque esto no solamente es autoridad sanitaria y la gobernanza de la pandemia, si lo queremos decir así, siempre ha habido un punto muy frágil que es la trazabilidad, el testeo y el aislamiento. Y esa fragilidad se ha hecho más evidente hoy día. El haber traspasado probablemente la trazabilidad a la Seremi, el no haber reforzado los equipos, o más bien disminuido los equipos para trazabilidad en la atención primaria, que es el primer nivel de atención, quienes son los que mejor conocen a la población que vive en el territorio y quienes podían hacerlo de mejor forma, también hoy día está, de alguna manera, por decirlo coloquialmente, está pasando la cuenta. Sin duda que hoy día es un desafío mayor, pero hay un tema que a mí me ha llamado profundamente la atención y es desconocer la desigualdad que existe en nuestro país. El llamar al autocuidado sin hacer distinción de poblaciones que son más vulnerables respecto de otros que son más privilegiadas es muy temerario y muy complejo y creo que lleva un riesgo en sí mismo. Quiero explicarlo bien, Nicolás, a qué me refiero. Si un paciente es alerta COVID, sabe que ha tenido un contacto estrecho. Sin embargo, puede hacer teletrabajo, puede avisarle a su jefatura, puede llamar a un laboratorio PCR que se lo haga a domicilio, pagando, y se puede autoaislar, maravilloso. Ahí funciona el autocuidado. ¿Qué hacemos con la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que saben que han sido contacto estrecho, que saben que tienen riesgo, pero que viven en una casa donde no pueden aislarse? Las condiciones hoy día para requerir residencias sanitarias están muy difíciles. Además hay que hacerlo con un PCR positivo. Si yo no tengo acceso a un PCR, si no puedo pagarlo, las filas, si ustedes las han visto, son enormes para tomarse un PCR. Se han acabado algunos insumos y así lo demostraron algunos trabajadores de la salud que hicieron una conferencia de prensa. No tienen, y en algunos lugares hay carteles diciendo se acabaron insumos para PCR. Entonces, no me puedo hacer PCR, no me puedo autoaislar, y entonces, ¿cómo hago para no ir a mi trabajo si no tengo licencia médica que me respalde? Por lo tanto, ¿qué hago para no perder mi trabajo si no tengo un empleador que entienda la situación? Voy a trabajar. Y eso finalmente, ¿qué hace? Me pongo en riesgo no solamente a mis cercanos, sino que también es un tema de salud pública. Por lo tanto, acá no podemos desconocer que el autocuidado funcionaría si todos estuviésemos en iguales condiciones para poder lograrlo. Hay personas y familias en nuestro país, la gran mayoría, que no puede hacerlo, y por lo tanto es deber del Estado proteger justamente a esas familias para que no sean ni transmisores del virus ni se enfermen ellos. Doctora Gisela Alarcón, se nos acaba el tiempo, pero como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por conversar de estos temas y el llamado a cuidarse, que la situación, hay que insistir, está bien compleja. Muchas gracias, que tenga buen día. Absolutamente, muchas gracias, Nicolás, un gusto nuevamente. Que esté muy bien. Que vaya muy bien.